vida, buenos días. Buenos días. Una vez más en esta casa de vida, gracias a Dios, a todos los que nos ven, un saludo por allá, a los que nos ven a través de las redes sociales, a mis amigos, mis hermanos en la fe, que Dios los guarde y Dios los bendiga a todos. Pues hay mucho que platicar, hay mucho que comentar acerca de los temas que Dios nos permite conocer a través de su palabra, a través de la Biblia, de las Escrituras, para que nosotros podamos alcanzar, gracias Dios lo multiplique, alcanzar pues una renovación, una confianza, podamos nosotros encontrar una salida, una preparación, podamos encontrar nosotros una espiritualidad más completa, más buena, más aceptable, ¿verdad? Y es importante que lo hagamos de una manera honesta, comprensible, sana, sobre todo con respeto. Pues los acontecimientos por los cuales estamos pasando, queridos amigos, pues han sido lastimosos, han sido, pues ¿cómo se puede decir? De conflicto, de choque humano, espiritual, moral, porque en estas fiestas pasadas que acaban de ocurrir, ¿verdad? De una manera superficial, por decirlo más claramente, el día 15 se hace una fiesta que por la libertad de este país, pero pues, en el caso de un servidor a mí me duele porque ¿qué puedo llamar libertad cuando hay una guerra en el mundo, cuando hay guerra en el país, cuando hay secuestros, cuando hay muertes, cuando hay feminicidios y todo ese tipo de acontecimientos que son dolorosos para las familias? Y claramente que, como esa palabra que aprendí, empatía, que quiere decir que no es otra cosa que ponernos en la situación del otro. Y al ver las noticias y ver a aquellas madres que no tienen a sus hijos, pues es un dolor profundo, es un dolor que llega hasta el alma. Entonces, ¿cómo podemos hacer fiesta en un momento de dolor? Siento que tenemos que tener respeto por las familias y lógicamente que los gobiernos que no tienen esto no pueden tener el conocimiento de Dios. Como dice la Escritura en Romanos 13:1, puesto que los gobiernos fueron puestos por Dios, pero si no aprendemos esto vamos a ir en decadencia cada vez más, se va a poner esto peor. Y claramente ahí vienen las tradiciones, ahí viene 2 de noviembre, una cosa contraria a Dios, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y ahí vienen los acontecimientos terribles. Y desgraciadamente, Oseas 4:6, desgraciadamente el pueblo vive en ignorancia sin conocer las cosas de Dios. Eso es lo terrible. Estamos cayendo en un pozo profundo donde no auguro, sino la gente busca de Dios, no auguro yo un bienestar en el futuro correcto, bueno, agradable, feliz. Antes al contrario, la cosa se va a poner cada vez peor, como dice primera carta de Timoteo 3:1. Entonces, si la gente no se arrepiente, no busca de Dios, no analiza su conducta y cambia, las cosas se van a poner cada vez peores, queridos amigos. Así que, pues, tratemos de buscar de Dios, que es lo que nos tiene aquí. Buen provecho a los que están ahorita desayunando, buen provecho. Gracias. Entonces tenemos que buscar de Dios para que podamos tratar de estar bien. El tema es espiritual, que quiere decir que dependemos de Dios a través de su palabra, nada más, las Escrituras. Y quiero decirlo aquí claramente, por el comentario de un compañero o por el análisis de la gente, etcétera, de uno de los compañeros que están aquí. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de vida para el creyente. Y todo ser humano necesita conocer la Escritura, la palabra de Dios, para que podamos ser educados de una manera correcta. Lo digo así porque a mí me pasó, yo fui una persona que
que anduvo en pecado, en maldición, así lo digo claramente y el Señor me perdona, pero que andaba fuera de la conducta correcta de Dios. Lo declaro así para honra y gloria de Dios. Claramente, aclarando el punto, vivía en una religión, era católico, etcétera, etcétera, pero no hacía la voluntad de Dios. Y ya lo hemos dicho, no con el punto de debatir este punto, sino aclarar. Porque si no aclaramos las cosas, siempre vamos a estar en una contienda siempre. Y el punto es que al no tener conocimiento, vamos nosotros a fracasar. Oseas 4:6. Entonces, tengo que aclarar algunos puntos. Uno de ellos, 12 de octubre de 1492, llegaron los españoles, conquistaron este continente e introdujeron la religión católica. Esto no quiere decir que sea la mera, que sea la efectiva, que es la que tenemos que aceptar, que es la que tenemos que valorar, que es la que tenemos que hacer caso. No, mi amigo, no. Dios dejó su palabra para que a través de ella podamos estar bien y a través de Dios nosotros podamos estar sanos. Estamos hablando, si tienes problemas, mi amigo, de alcoholismo, drogadicción, falta de fe, falta de conocimiento en la palabra de Dios, que tengas el problema de homosexualismo, de cigarro, de lesbianismo, falta de perdón, etcétera, etcétera. Y ahorita yo estaba escribiendo que ¿quién más nos puede conocer sino Dios? Aquel que nos creó, aquel que nos formó. Entonces, Él es el que nos conoce a fondo, pues es el creador, fue el que nos hizo, ¿verdad? Entonces, Él es el que tiene también la solución para todos nuestros problemas, para que podamos enderezar nuestra vida. Entonces, por eso es que en el mundo entero, en el mundo, se comparte el Evangelio, la palabra de Dios, para que no nos confundamos y aprendamos nosotros que este libro, la Biblia, es el manual de vida. Lo más importante es esto, porque este es el que nos va a educar correctamente, no las enseñanzas de los hombres que pues enseñan a través de la humanidad. Eso no. Si no es Dios, señores, no lo va a hacer nadie. Eso lo quiero dejar bien claro por algunas participaciones pues que hemos tenido aquí, donde luego nosotros venimos con ideas de allá afuera de otro tipo de conducta, otro tipo de religión, otro tipo de relación, etcétera, y no entendemos, no buscamos a la Escritura. Y quiero dar cita bíblica yo a lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32, que dice así: y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si vosotros obedecen mi palabra, allí está la clave, las Escrituras, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Allí está la clave. Entonces, busquemos la Biblia para que ésta nos dé la enseñanza de cómo puedo vencer el alcohol, la droga, todo tipo de situaciones donde lógicamente el padre de todo esto es el diablo, Satanás, ya lo saben. Y tenemos que inclusive ilustrarnos para poder combatir contra esos dardos del enemigo, que la gente común no lo ve. Lo importante es que sepamos esto para que nosotros podamos caminar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Por eso se le trata de inducir al compañero, a la compañera, a que podamos nosotros ver las Escrituras para que tengamos conocimiento sobre ellas y podamos nosotros despojarnos de todo pecado, de toda maldición hereditaria. Por eso es tan importante que en el mundo uno se conozca la Biblia, vamos, de memoria, así nada más. Y que sea lo que nos eduque a vivir de la manera contraria. Por eso el primero dice, ¿verdad? Uno, si no reconozco mi problema, fracaso total. 2, necesito conocer a Dios, porque Él es el que me puede dar el sano juicio. Ahí está. Y el 12, habiendo obtenido un despertar espiritual. ¿De dónde? En las Escrituras, mi amigo. Las Escrituras, no la sabiduría del hombre. Las Escrituras, el poder de Dios.
Y si no ponemos en cuenta a Dios, aquello va a ser un fracaso total. Que quede claro, va a ser un fracaso total. Queridos amigos, nos metemos en el tema. Y bueno, me han preguntado a mí, hemos tenido algunas fricciones en cuanto al amor, en cuanto al tema del amor. Y claramente que hay varios tipos de amor, porque tenemos nosotros que dejarlo bien claro, dejarlo asentado, pues, así porque no es lo mismo el amor al amigo, el amor a un pariente, el amor a la esposa, el amor a los padres, que el amor a Dios. Es muy diferente el amor, el concepto de lo que es el amor, ¿verdad? Porque, ¿qué podemos decir que es el amor? El amor es un sentimiento de respeto, de cariño, ¿verdad? Hacia el otro. Eso es el amor. Pero, como estamos en el tema espiritual, sabemos que el amor, antes de leer la cita bíblica, el amor perfecto es el amor de Dios. El amor, como dice aquí, agape, o sea, perfecto de Dios. Entonces tenemos que aprender todo esto para nosotros estar preparados para cuando nosotros podamos salir afuera, podamos compartir estas cosas, puesto que si no nos preparamos, vamos a hacer un fracaso allá afuera. Si no dejamos que Dios limpie nuestra cabeza, nos capacite para buenas obras, vamos a hacer un fracaso. Entonces, ese punto, queridos amigos, hermanos en la fe, quiero dejarlo pues claro a esto, pero le voy a dar lectura. Primeramente le voy a dar lectura y después pues lo analizamos. Entonces lo vemos nosotros en la primera carta de Corintios, capítulo 13, dice así: la preeminencia del amor, es decir, la importancia del amor. Si yo hablase lenguas, dice el apóstol Pablo, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso quiere decir puro ruido nada más. Usted le pega un platillo y lo que va a hacer es puro ruido, nada más, ¡dan! Puro ruido. Entonces lo mismo sucede en una persona. Si nosotros no demostramos el amor por el otro, nada más vamos a hacer pura lengua, pura nada más boca, nada más. Eso es lo que quiere decir. Y eso es contrario a lo que Dios nos muestra a través de las Escrituras. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vea usted. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia que acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, esto es Cristo Jesús, esto sea Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén, amén. Después de ver todo esto, querido amigo, como hay una persona que, digo, por respeto no doy el nombre, pero sí una persona que ha aprendido las leyes humanas, que ha aprendido la naturaleza humana y que ha aprendido el lenguaje humano.
¿verdad? La sabiduría humana, pero que no tiene amor. Y nosotros hemos tenido algunos conflictos, fricciones acerca de este punto, porque él, ¿cómo decir? Saca el punto del amor haciendo algunas cosas por el bien común de alguna otra persona, pero dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yo le explicaba lo que le voy a decir a usted. El amor, como dice la primera carta de Juan, el amor es Dios. Entonces, si nosotros no hacemos, primeramente no conocemos a Dios, no conocemos la Escritura, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo amar a Dios si no lo conozco, si no conozco su palabra, lo que acabamos de decir. El amor es sufrido, ¿verdad? Se comparte con los demás, todo lo soporta, todo lo ve, etc. Todo eso que dice el apóstol Pablo. Entonces, el amor es Dios, el punto central es eso. Dios es amor, como dice la Escritura. Entonces, si yo no conozco a Dios, si no conozco su manera de pensar, su conducta, ¿cómo lo puedo dar a los demás? Si yo no me valoro a mí mismo, con ese amor, con respeto, porque este cuerpo fue prestado, y yo no lo valoro, yo no le doy el valor correcto, pues entonces no estoy haciendo caso, ¿verdad? Al mandamiento, no voy a estar haciendo caso a la enseñanza que Dios nos da a través de las Escrituras. Por eso, ¿verdad? El que no es creyente, aquel que está en ese proceso, pues debe aprender a depender de Dios, a conocer todo lo que nos habla acerca de Dios, para que nosotros podamos entender el modo de crecer, el modo de fortalecernos en el Espíritu. Entonces, el amor viene a ser todo, vamos a decir, todo lo que Dios es, que tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a soportar, que tenemos que aprender a ver por los demás. Entonces, por más que yo pueda tener obras, pero si no tengo amor por mí mismo, amor por Dios, aquello de nada sirve, va a ser superficial. Eso no va a tener ningún fruto, no va a tener ninguna circunstancia de bendición. Y entonces esto va a ser, vamos, un juego de palabras que no nos va a llevar a ningún punto. Entonces, el apóstol Pablo nos menciona en esta carta la importancia del amor, pero aquella capacidad primeramente que Dios nos da a través del conocimiento de las Escrituras, puesto que estas son las que nos forman para llegar a ser hijos de Dios, para llegar a ser nosotros capacitados, como lo dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Por eso la Escritura nos menciona que la palabra de Dios nos va a enseñar, 2, nos va a corregir, 3, nos va a instruir, nos va a redarguir, a fin de que el hombre, escuche usted, el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De ahí puedo resumir que si nosotros no estamos capacitados en el camino de Dios, no tomamos en serio la palabra de Dios, aquello va a ser un fracaso. Así nada más se lo anticipo. Aquello va a ser un fracaso. Quiero decirlo también para que quede claro y asentado que el programa de AA está situado en Dios. Todos los 12 pasos tienen que ver con Dios. Pero si no lo dejamos actuar, si no obedecemos y conocemos las Escrituras, vamos a caminar como a ciegas, así sencillamente. Por eso, 1, Dios nos va a capacitar a través de las Escrituras. 2, Dios nos va a corregir. Esto quiere decir que cuando nosotros traemos enseñanzas por allá, hechas por los hombres, que tengamos otras religiones, Dios nos va a corregir, si es que Dios lo estipuló.
o no. Lo quiero dejar bien clarito aquí. Entonces, Dios nos corrige porque he tenido yo a la vez, a lo largo de 20 años, señores, problemas con religión porque me dicen a mí, oye, que yo adoro a Guadalupe. La Biblia no enseña eso. No enseña el persinar, el bautizo de niños, y lo quiero dejar bien estipulado aquí. Entonces, eso no lo dice la Escritura, y si nosotros nos oponemos a la palabra de Dios, pues vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos. Por eso uno de dos, el enfermo tiene que reconocer a Dios y hacerle caso a Dios, no a mí, queridos amigos, porque luego viene el problema en contra del expositor, en contra del que está compartiendo el mensaje. No, yo no hice la Biblia. Yo no hice la Biblia fue estipulada por Dios. Entonces, Dios nos corrige todo ese tipo de enseñanzas que no son bíblicas, que no están en las Escrituras. Que llegamos, como lo quiero decir y lo quiero grabar aquí. Los dos fundadores, junto con los 98 más que tenían este problema de adicción, ¿verdad? Para poder hacer el programa de AA, se juntaron, platicaron acerca de todo esto, ¿verdad? Estipularon paso por paso, etcétera, etcétera. Pero al meter a Dios quiere decir que tenemos que obedecerle su palabra. Amén. No nomás tomar el nombre de Dios y ya, y no aprendemos nada. Es decir, es como decía el apóstol Pablo aquí, es como címbalo que retiñe. Vamos a hacer mucho ruido, pero no vamos a tener conocimiento de él. Eso no sirve. Así que quede claro, no sirve de nada. Así. Entonces la palabra de Dios nos instruye, nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Y si hacemos caso, paso por paso, vamos a salir bien. Es decir, por aquí me decían, me han preguntado, pero por aquí me decían, oiga, fíjese que hay un compañero que no cree en Dios. Ah, caramba, pues tiene un problema. ¿Por qué? Porque sencillamente la Escritura en el Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así es. Entonces el joven a lo mejor no puede creer en Dios, pero eso no quiere decir que no exista Dios. Así de sencillo, nada más. Entonces, si esta persona no busca de Dios, Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces, este joven que no conoce de Dios tiene que aprender a buscarlo. A lo mejor sus papás no le enseñaron de Dios, a lo mejor viene de un matrimonio disfuncional, ¿verdad? Etcétera, etcétera, como muchos que no se les enseña la Escritura, que no se les enseña mucho menos el amor de padres, que viven de conductas deshonestas, etcétera, etcétera. Entonces, la persona, el consejo mío será, la persona que no conoce de Dios debe de buscarlo. ¿Para qué? Para aprender de Él, no ser necio. Porque la Escritura en Proverbios dice la palabra que dice así, el necio dice, no hay Dios. Entonces nos metemos en un gran problema, querido amigo. Aquellos que dicen que no hay Dios, pues son necios. Y tristemente lo voy a dejar claro en el video, su destino va a ser el infierno y lógicamente que no es un lugar agradable. Por eso cada uno de los que estamos preparados aquí tenemos que aprender de Dios para no llegar a ese lugar de tormento, puesto que Cristo Jesús habló más de 30 veces acerca del infierno. Por eso la honra y la gloria sea para Cristo Jesús. Declarando esto voy a decir lo que he dicho siempre. Yo viví mal, andaba con burdeles, con prostitutas. Lo dejo así clarito, así. Mis amigos, los que me conozcan como soy. Así de sencillo, andaba. Pero Cristo Jesús resucitó mi vida, señores. Él me enseñó un camino diferente. Por eso yo, viviendo en el pecado, el Señor me dio la oportunidad de reivindicarme, empezar un nuevo camino de bendición y salvación para mi alma. Por eso tuve que arrepentirme de mis pecados, tuve que aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, y estoy haciendo o procurando hacer su voluntad. Bendito Dios, a Él sea toda la gloria, mi Señor. Amén. Entonces lo quiero dejar así, por el compañero o aquellas personas
que lidian con no conocer a Dios o que no creen en Dios. Claramente vuelvo a repetir, aquí pues el diablo se ha encargado, porque acuérdese, querido amigo, acuérdese qué fue lo que el diablo le dijo a Eva. No, come de este árbol, mira, come y vas a ser diosa como aquel, ¿verdad? Entró la mentira, etcétera, etcétera, el fracaso espiritual. Y mucha gente vive en eso, en el engaño, en la oscuridad, haciendo pecado, maldad y muerte. Por eso mucha gente no cree en Dios, sencillamente porque no lo conoce. Entonces, queridos amigos, volviendo al punto, no podemos hablar del amor si no hablamos de Dios. Porque Dios es la esencia de todo lo que se llama amor. Amén. Y yo no puedo decir que el amor es el más grande, es el que yo tengo, por decir, con mi esposa. No, es un sentimiento de atracción. Porque yo amo a mi esposa, ok, la amo, la quiero, perfecto. Es un sentimiento de atracción, de cariño, de vivir juntos, de, como dice la Escritura, serán una sola carne, perfecto. Pero el amor más perfecto es el de Dios. Y yo no puedo hablar de ese amor si no lo conozco. Yo no puedo hablar de algo que desconozca. Por eso es importante entenderlo aquí. Dice el apóstol Pablo que lo más grande es el amor. Más que todo lo demás, que la fe, que las buenas obras, que el comportamiento humano. Lo dice el apóstol Pablo aquí y es muy cierto. Por eso no es tan fácil hablar sobre este punto, sobre este tema del amor. Porque bien lo dice la Escritura, Dios es amor. Amén. Y si nosotros no tenemos el conocimiento del amor, no podemos dar ese amor a la persona que está alrededor nuestro. Por eso la gente vive en violencia, en muerte, en fracaso, perjudicándose a sí mismo, puesto que el alcoholismo es algo que el diablo está utilizando para autodestruirse. Lo mismo la droga, lo mismo el cigarro, lo mismo el tatuaje, lo mismo el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Son elementos diabólicos para que el mismo ser humano se autodestruya. Pero no vemos el tema espiritual. No vemos lo que dice Juan 10:10, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero si la gente no conoce de Cristo, queridos amigos, ¿qué va a pasar? Lo que vemos nosotros en la televisión. Desastres, muertes. Eso es lo que va a pasar. Así que si no volvemos a Dios, si no hacemos un acto de contrición, esto es decir, reflexión, Amén. arrepintiéndonos de nuestros pecados y no abandonamos esos caminos de muerte, vamos a tener, pues, ahora sí que como dice la Escritura, lo que tú siembres, ¿dónde? Cosecharás. Que se quede claro, que vea el público que nos está viendo por allá, que aquí mis hermanos tienen conocimiento, si no, ¿cómo? Entonces, lo que sembremos, amigos, vamos a cosechar. Y si nosotros sembramos maldades, si nos la pasamos dormidos todo el día aquí, pues no vamos a aprender nada. Por eso es importante que Dios sea conocido. La gente no conoce de Cristo, se muere sin conocer de Cristo. La gente se muere sin conocer el plan de salvación, puesto para eso vino Cristo, para salvarnos, pero la gente no lo conoce. Por eso los ladrones cada vez más hay más, porque el diablo los está manejando. El diablo está manejando a esa gente para que hagan maldad. Porque hago una pregunta, querida hermanita. ¿Dios te enseña a robar? No. ¿Dios te enseña a secuestrar? No. ¿Dios te enseña a fumar? No. ¿Dios te enseña a drogarte? No. Entonces tenemos que aprenderlo para ser mejores personas. Y las personas que no conocen la Escritura, a todo lo que dije ahorita van a decir, sí, porque tienen una mente entenebrecida, obscura,
poseída por el diablo. Esa es la verdad. Es por ahí. La gente que hace pecado es manejada por el diablo, así nomás. De sencillo, ¿qué más puedo decir? Por eso debemos de saber aquí, para que tú aprendas qué es lo que estás haciendo, cómo estás tú delante de Dios. Querido amigo, le dejo yo esa reflexión para que usted entienda que Dios es amor. Pero si tú no tienes a Dios en tu vida, querido amigo, en tu corazón, estamos en un fracaso total. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, no puedes hablar de amor. Será un amor falso, será un amor superficial y falso. De nada sirve eso. Que Dios los guarde y Dios los bendiga.